Soy Gabriela Mello. En ese momento, hace unos buenos 10 años, tenía 35 años, y mi vida era uno de esos calendarios de Google atestados de reuniones y plazos. Era directora de marketing de una startup de salud que mi padre financiaba, lo que significaba que vivía en una carrera que ni Usain Bolt podría seguir. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi esposo, Augusto, era el dueño de esa clínica de fertilización privada, la Vita Nova, donde estaba haciendo el tratamiento. Él tenía esa obsesión por ser el doctor perfección, siempre pulcro, pero con unos ojos de tiburón que solo veían ganancias. Vivíamos en un ático que parecía más una sala de exposición de revista de decoración, todo impecable y frío. Esta era mi burbuja. Éxito, lujo y una presión interna que me hacía sentir que, si me detenía por un segundo, todo se desmoronaría. Estaba embarazada de 4 meses, pero era un embarazo de alto riesgo, lleno de alertas rojas que hacían que mi médica particular pareciera la única persona con la que podía ser realmente honesta sobre el miedo. Recuerdo ese día específico, un martes gris de octubre, como si fuera una película rodando en cámara lenta en mi cabeza. Acababa de salir de una tensa teleconferencia sobre la fusión de la empresa, y lo único que quería era acostarme y olvidar que existían las hojas de cálculo y los informes. Estaba en Vita Nova para una consulta de rutina, pero desde que pisé ese mármol frío de la recepción, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado exagerado. La recepcionista, Patricia, una chica que parecía haber salido de un catálogo de moda, me dedicó una sonrisa que no llegaba a los ojos, de esas que damos cuando estamos exhaustos, ¿sabes? Pero lo que realmente me impactó fue la atmósfera silenciosa. Esa clínica siempre era un hervidero de esperanza y ansiedad, pero ese día parecía un templo abandonado, con un silencio pesado, casi sofocante, que me hacía zumbar los oídos. Era como si el aire estuviera más denso, y no podía quitarme la sensación de que algo muy malo flotaba en ese ambiente estéril. Augusto apareció en la recepción, vistiendo esa bata blanca impecable, que parecía más una armadura. Tenía un fuerte olor a desinfectante y un perfume caro, una combinación que me daba náuseas en mi fase más sensible. Me dio un beso rápido en la frente, de esos que son puramente protocolares, más para la audiencia silenciosa que para mí. Me dijo que necesitaba un procedimiento de emergencia allí mismo, una corrección de rutina, en sus palabras, algo para estabilizar al bebé que, según él, había dado un susto en los exámenes. La manera en que habló, con esa voz modulada y excesivamente tranquila, no me convenció. Parecía un actor leyendo un guión ensayado, sin la menor chispa de preocupación genuina. Y lo que era más bizarro, no parecía el médico que se preocupa, parecía el empresario que está controlando una fuga de reputación. Augusto me llevó a una sala de procedimientos que nunca había visto antes, que estaba en el fondo, cerca del área de laboratorio, con un acceso restringido. El pasillo era estrecho y mal iluminado, y el aire acondicionado allí era aún más frío, lo que me hizo estremecer de una manera que no era solo por frío. Juro que, mientras él abría la puerta de seguridad con el pin, esos sonidos de bip electrónico que parecen tan inofensivos, tuve un flash extraño. Una chica de pelo corto, con un uniforme de laboratorio un poco holgado, saliendo apresurada de una sala lateral y casi chocando con nosotros. No levantó la cabeza. Tenía un aire furtivo, y lo único que pude notar fue una mancha extraña, casi una pequeña salpicadura marrón, en su guante de látex, que rápidamente escondió en el bolsillo de la bata. Esa imagen siguió martilleando en mi cabeza. La chica anónima con el movimiento sospechoso, en medio de lo que debería ser una zona estéril y controlada. Me acostaron en la camilla de la sala de procedimiento, que era enorme, y estaba llena de equipos high-tech, todos con luces parpadeando en tonos verdes y azules, pareciendo una nave espacial. Lo que más me llamó la atención fue la enfermera que estaba preparando el material. Se llamaba Mónica,
pero yo la apodé mentalmente Reina del Hielo. Tenía unos ojos muy grandes, almendrados, pero vacíos, y una manera de moverse robótica, casi sin sonido, como si estuviera flotando. Y lo más extraño era la forma en que sostenía las jeringas y los instrumentos, con una delicadeza excesiva, como si fueran de cristal finísimo, lo que contrastaba con la prisa que Augusto demostraba por comenzar el procedimiento. El aire tenía un olor metálico, que atribuí al desinfectante, pero que, en el fondo, me recordaba un poco a sangre. Augusto estaba allí al lado, supervisando todo, pero su atención no estaba en mí. Estaba en la pantalla de un monitor, mirando más los números y gráficos que mi expresión de ansiedad. Estaba tenso, con la mandíbula apretada, y lo único que me dijo, mientras Mónica me preparaba, fue: «Tranquila, Gaby, esto es rápido. Mantener la reputación de la clínica es prioridad». Esa frase, en el momento, me sonó solo a Augusto siendo Augusto, el empresario que nunca se desconecta. Pero ahora, pensándolo bien, con la adrenalina bajando y la historia siendo recontada, su enfoque en la reputación de la clínica, en ese momento crucial, parecía un código, una advertencia no verbal que me estaba dando sobre el verdadero peligro que no venía del embarazo, sino de algo que él sabía y estaba dejando que sucediera. El procedimiento comenzó. Era algo mínimamente invasivo, pero lo que me aterrorizó fue el silencio de Augusto y Mónica. Nadie hablaba sobre lo que estaba sucediendo. No había la habitual conversación para distraerme o para explicar el siguiente paso. Estaba acostada, tratando de enfocarme en el techo, que tenía esas placas blancas cuadriculadas de hospital, y tratando de respirar despacio. Cerré los ojos, pero la imagen de la chica apurada y de la mancha en su guante insistía en volver. Fue entonces que sentí. El dolor no era lo que esperaba. No era una punzada quirúrgica. Era una quemazón profunda, un calor subiendo por mi vientre que parecía una brasa encendida. Abrí los ojos en el mismo instante. Un grito silencioso atrapado en la garganta. Miré a Augusto. Estaba allí, parado a mi lado, las manos en los bolsillos de la bata, observando todo, pero con una mirada que parecía distante, como si estuviera viendo una película mala. Lo que me dio más miedo fue su reacción a mi obvia incomodidad. Notó mi mueca de dolor, mi cuerpo encogiéndose en la camilla, pero no hizo nada. Solo me dio una mirada rápida, fría, y luego se desvió hacia el monitor. Mónica, la reina del hielo, estaba inyectando algo en mi acceso venoso con esa misma delicadeza macabra. Fue en ese momento que noté su característica única. Un lunar de nacimiento, en forma de media luna, justo en el cuello, que parecía un pequeño hematoma morado. Y, junto con el dolor, vino un olor, diferente del metálico, un olor químico, extraño, que me hizo pensar que algo estaba siendo mezclado allí que no debería. El pánico comenzó a instalarse, pero no era el pánico de una paciente con miedo a la aguja. Era el pánico de la certeza de que algo estaba siendo hecho para mí, y no por mí. Intenté hablar, pero mi boca estaba seca, y la anestesia ligera que Mónica había aplicado apenas me permitía articular. Todo lo que salió fue un gemido ronco. Fue ahí que me di cuenta de la dimensión de la frialdad de Augusto. No era solo indiferente. Estaba permitiendo. Recordé esa mirada de tiburón que tenía cuando hablaba de ganancias y pensé, está protegiendo su negocio. La reputación era más importante que yo, más importante que nuestro hijo. Esa percepción me golpeó como un choque eléctrico, paralizándome más que cualquier sedante, mientras el dolor y el olor extraño se intensificaban, y veía a Augusto allí, un espectador, pasivo de mi sufrimiento. Mis ojos barrieron la sala nuevamente, buscando un punto de fuga o una explicación. Fue cuando noté un detalle que solo alguien acostado allí, enfocado en cada milímetro del ambiente, notaría. Encima de un carrito auxiliar, muy cerca del equipo que estaba conectado a mí, había una pequeña jeringa extra, fuera del kit esterilizado, apoyada de forma displicente. Y lo que estaba dentro no era incoloro. Era un líquido turbio, con una tonalidad amarillenta,
que parecía aceite sucio. Mónica, la reina del hielo, se ajustó la bata y, en un movimiento casi invisible para quien estuviera de pie, pero que yo, acostada, capté con claridad, empujó esa jeringa extra debajo de un campo quirúrgico, como quien esconde un papel de caramelo. Ese fue mi wow. Nunca escuché esto antes. El toque personal del sabotaje, el kit clandestino. El procedimiento no duró más de 20 minutos, pero para mí fue una eternidad en cámara lenta, una tortura íntima asistida por mi propio esposo. Cuando Mónica retiró los instrumentos, el dolor disminuyó, pero fue sustituido por una sensación de vacío y un frío que iba de la punta de los pies a la parte superior de la cabeza. Ella limpió todo con una eficiencia quirúrgica, descartando el material sin un solo ruido. Mientras ella hacía esto, Augusto finalmente se movió. Vino hacia mí, y su expresión cambió de vuelta a la máscara de esposo preocupado que usaba en público. Me acarició el cabello y dijo, «Listo, Gaby. Todo bajo. Control. Reposo absoluto ahora». Su voz era melosa, pero los ojos seguían vidriosos. Yo sabía que estaba mintiendo, o, peor, que era parte de esto. Esa caricia forzada, en el momento, me dio más asco que miedo. Tenía la cabeza dando vueltas y la visión medio borrosa por la sedación, pero una cosa tenía clara. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible y no dejar que mi intuición fuera acallada por el estatus y el lujo que nos rodeaba. Mientras Mónica me ayudaba a bajar de la camilla, tuve un rápido vistazo de un pequeño rasguño en la parte interna de su muñeca, una marca roja y superficial, casi como una herida de aguja que no había sido bien higienizada. Era tan insignificante, pero, en mi mente, se unió a la mancha marrón del guante, a la jeringa amarillenta y al silencio cómplice de Augusto. Era el rastro de migas que me llevaba a la conclusión absurda, bizarra y aterrorizante. Aquello no había sido una emergencia médica, había sido un intento de sabotaje, coordinado por alguien. Allí dentro, y mi esposo, el doctor Perfección, estaba asistiendo a todo. Augusto me apuró a salir de la sala de procedimientos con una rapidez que era casi violenta, aunque él mantenía la fachada de cuidado. No quería que me quedara allí un segundo más, lo que solo reforzaba mi certeza. Mientras caminábamos por el pasillo, ese que parecía ser de acceso restringido y que ahora me parecía un escenario de película de terror, noté que estaba sudando frío, a pesar del aire acondicionado fortísimo. Su traje de corte impecable parecía demasiado ajustado y evitaba completamente mi mirada. No pude decir nada en ese momento. Estaba en shock, procesando la idea de que el hombre que juró amarme y protegerme estaba, en realidad, exponiéndome a un riesgo de vida por dinero y reputación. Era un nivel de traición que iba más allá del adulterio. Era un atentado. Cuando llegamos al coche, mi cuerpo estaba temblando. No era solo el efecto del sedativo. Era la revuelta, la adrenalina de la supervivencia. Miré a Patricia, la recepcionista, que estaba en la puerta, llamando un Uber de lujo para mí, y ella me dedicó esa sonrisa vacía de nuevo. Pero esta vez noté otra cosa. Patricia tenía el cabello en un corte súper moderno, cortito y desfilado. El mismo corte de la chica que casi chocó conmigo en el pasillo restringido, solo que ahora estaba con el uniforme de recepcionista y sin los guantes manchados. ¿Una coincidencia bizarra? Quizás no. Augusto abrió la puerta del coche y me empujó hacia adentro, dando la excusa de que necesitaba reposo. Me dijo que no podía ir conmigo porque tenía otras emergencias de reputación que atender. ¡Qué cinismo! En ese momento lo supe. El sabotaje era corporativo, y él estaba actuando para silenciar las pruebas. Llegué a casa, a ese ático gigantesco y vacío, y lo primero que hice fue ir al baño. Necesitaba ver si todo aquello no había sido una pesadilla inducida por el estrés. Miré mi reflejo en el espejo del lavabo, que parecía más un panel de vidrio de tan grande. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero lo que más me asustó fue un pequeño vestigio rojizo en mi brazo.
alrededor del lugar de la inyección que Mónica me dio. No parecía una reacción alérgica común. Era una irritación extraña, como si el líquido hubiera sido corrosivo, o el material, contaminado. Sentí una ola de náuseas, pero no era el mareo matinal del embarazo. Era el asco existencial de darme cuenta de que mi vida había sido puesta en venta por mi propio esposo. Estaba literalmente envenenada por su ambición. Me lavé la cara con agua fría y me forcé a pensar con la claridad de una ejecutiva de marketing bajo presión, que era quien realmente era. No podía confrontar a Augusto, porque él me haría parecer histérica y medicada, y él tenía poder. Necesitaba pruebas irrefutables. Augusto siempre fue paranoico con la seguridad de la clínica. Había invertido una fortuna en un sistema de vigilancia de punta. Ese era su punto débil. Recordé una conversación antigua, donde él, borracho, se había jactado de que el sistema de cámaras de Vita Nova era tan complejo que ni el FBI entraría sin dejar rastro. Sabía que guardaba la contraseña maestra, esa que daba acceso a todas las imágenes del circuito interno, en una caja fuerte en casa. Y sabía la combinación. Augusto solo volvería tarde en la noche, así que tenía unas horas preciosas para ejecutar mi plan de exposición. Me arrastré a nuestro dormitorio, que era demasiado grande, con números entre ventanas que parecían pantallas de cine mostrando la ciudad. Fui directo a su closet, que era del tamaño de un estudio. La caja fuerte estaba escondida detrás de una estantería de libros, que, irónicamente, solo contenía libros sobre ética médica y gestión de negocios. Escribí la combinación rápidamente. Era la fecha de nuestra primera gran inversión de capital en la clínica. Claro, y no la fecha de nuestro aniversario. Augusto siempre fue predecible en sus prioridades. La caja fuerte se abrió, con un clic satisfactorio, revelando no solo joyas caras, sino también un portátil gris, robusto, que era el portal para el sistema de seguridad de Vita Nova. Encendí el portátil y la pantalla de inicio de sesión parpadeó, pidiendo la contraseña maestra. Recordé ese nombre de usuario bizarro que él usaba, Guardian Angel 1. Casi me río de escarnio. La contraseña era larga, una combinación de números y letras sin sentido, pero me la sabía de memoria porque me hizo memorizarla una vez, en caso de que él estuviera incomunicado. Era la contraseña que usaba para todo lo que involucraba su dinero. Mis manos temblaban tanto que casi me equivoco en los dígitos. Finalmente, el sistema cargó. Era un laberinto digital, con acceso a todos los servidores, cámaras de seguridad y registros de acceso. La primera cosa que hice fue buscar la filmación de ese pasillo restringido, y justo después, la sala de procedimientos donde casi fui saboteada. Necesitaba una imagen, una evidencia que confirmara la presencia de Reina del Hielo y del líquido amarillento. Me sumergí en los registros del sistema de seguridad, navegando por las cámaras de ese día. La interfaz era compleja, pero, como ejecutiva de tecnología, conseguía descifrar la lógica detrás de ese revoltijo de datos. Fui directo a la hora de mi llegada a la clínica. La imagen de la recepción mostraba a Patricia, la recepcionista con el corte de pelo moderno, en el mostrador. Pero, cuando rastreé su acceso al pasillo restringido, algunos minutos antes de que Augusto me llevara para allá, el sistema me dio un error de acceso temporal, en esa cámara específica, justo en el tramo donde casi choqué con la chica de los guantes manchados. Augusto no solo era cómplice, había orquestado el fallo. Creyó que sería lo suficientemente listo para cubrir los rastros, pero no me conocía de verdad. Cambié el foco a la sala de procedimientos. Avancé el feed hasta el momento en que estaba acostada en la camilla. La imagen era sorprendentemente clara, en alta definición. Allí estaba Mónica, la reina del hielo, con ese lunar de media luna en el cuello, preparando las jeringas. Y allí estaba Augusto, parado, con las manos en los bolsillos. Hice una pausa en el video justo en el momento en que sentí el dolor punzante y el olor químico. En la pantalla, era inconfundible, el movimiento furtivo de Mónica, cogiendo algo que parecía ser la jeringa turbia,
amarillenta, e inyectando en mi línea intravenosa. Augusto estaba mirando fijamente la pantalla de mis señales vitales, pero su expresión era de puro alivio, y no de pánico, justo después de que la inyección fuera administrada. Me congelé, sintiendo que el aire se iba de mis pulmones. El horror ya no estaba en la suposición. Estaba allí, en 4K y con marca de tiempo, probando que él me entregó a un asesinato en cámara lenta. Todo por la maldita reputación y el dinero. Necesitaba ser rápida. Augusto volvería, y si me encontraba con su portátil, todo mi plan se caería a pedazos. El miedo dio lugar a una furia fría, casi quirúrgica, la misma que usaba para cerrar grandes contratos. Sabía que, para que la investigación fuera creíble, no podía solo decir que encontré el video. Necesitaba el registro completo del sistema de seguridad, incluyendo los logs de quién intentó borrar el archivo y cuándo. Empecé a copiar todos los datos relevantes a un pendrive encriptado que guardaba en mi bolso, un elemento de seguridad que Augusto nunca supo que tenía. Yo era una ejecutiva de Minos Tecnología. Siempre tuve un plan B digital. Mientras la transferencia de datos rodaba, tardó una eternidad, cerca de 20 minutos, que parecían horas debajo de esa presión. Repasé mentalmente la figura de Patricia, saboteadora. Me di cuenta de una cosa que me dio un escalofrío: su mirada. No era la mirada de una profesional de la salud, era la mirada de alguien que me odiaba, que sentía placer en verme en esa situación vulnerable. Augusto nunca fue sutil con sus amantes. Siempre las colocaba cerca, como trofeos. Y de repente, todo tuvo sentido. Patricia no era solo la amante, era la mano invisible de la ejecución, y Mónica era solo la bata desechable. Augusto estaba observando el trabajo de su novia mientras fingía ser mi esposo. Ese sabotaje no era solo corporativo, era puramente pasional y asesino. Tan pronto como el pendrive encendió esa luz verde, indicando que la transferencia de datos había concluido, saqué el dispositivo y lo escondí dentro de la funda de mi móvil. Volví a colocar el portátil en la caja fuerte, cerré la puerta y empujé la estantería de libros de vuelta, haciendo un ruido que me hizo contener la respiración, temiendo que Augusto pudiera haber llegado. El pánico de ser atrapada dio lugar a una determinación helada. Necesitaba protección inmediata. Ya no era sobre divorcio o traición, era sobre ser objetivo de un intento de asesinato dentro de un hospital. Y la única persona que tenía el poder, la influencia, y francamente, la paranoia necesaria para enfrentar a Augusto era mi padre. Mi padre, Elías, no es un padre común. Es un inversor ángel de la tecnología, de esos que huelen el fraude a kilómetros de distancia. Tiene una cara de pocos amigos, pero una lealtad a hierro y fuego con la familia. Le llamé y usé la palabra clave que teníamos para emergencias empresariales. Papá, el sistema de seguridad de Augusto falló, y creo que Compliance necesita una auditoría forense ahora. No necesité decir nada más. Él entendió el peso de esa frase, viniendo de mí. Su voz, normalmente tranquila y distante, se puso grave. Gaby, ¿dónde estás? No salgas de ahí. No confíes en nadie. Estoy activando mi equipo y la policía. Estarán en la puerta de tu ático en 10 minutos. Te quiero a ti y al bebé a salvo. Sentí un alivio inmenso, pero la imagen de Patricia, la saboteadora de pelo corto, todavía estaba fresca en mi memoria, recordándome que el peligro no había desaparecido, solo había cambiado de dirección. Los 10 minutos que mi padre prometió fueron los más largos de mi vida. Caminaba de un lado a otro en la sala, sintiendo cada latido de mi corazón en el cuello. Estaba embarazada, acababa de ser envenenada, y mi esposo intentó matarme. La ironía era cruel. Estábamos en el auge de nuestro éxito, y todo lo que él quería era deshacerse de mí, pero mantener la clínica intacta. Miré por la ventana, observando el tráfico allá abajo, y tuve la horrible sensación de que Patricia, o Mónica, o quienquiera que estuviera involucrado, podría estar observándome desde algún lugar, esperando el momento justo para finalizar el trabajo. Ese ático, que antes era mi trofeo de éxito, ahora parecía una jaula de cristal,
El silencio de la casa era ensordecedor, interrumpido solo por el siseo de mis propios pensamientos. Fue ahí que noté un detalle que solo la paranoia extrema me haría ver. El jarrón de orquídeas que estaba en la mesa de centro, que Augusto siempre insistía en que estuviera perfectamente simétrico, estaba ligeramente girado hacia un lado, y detrás de él, un pequeño punto rojo. Una luz. Una cámara espía. Pequeña, casi invisible. Me estaba vigilando dentro de mi propia casa. Ese momento fue la cúspide de mi asco. No solo intentó matarme, estaba asistiendo a mi reacción después, controlando la narrativa hasta el final. Cogí el jarrón, fingiendo regarlo, y usé el agua para dañar el aparato, garantizando que cualquier cosa que él hubiera grabado en ese momento se perdiera. Exactamente 10 minutos después de mi llamada, oí el sonido de coches de lujo parando bruscamente allá abajo, y justo después, el timbre sonó. No era un toque normal. Eran 3 toques cortos e insistentes, el código de emergencia que tenía con el seguridad particular de mi padre. Abrí la puerta y respiré hondo. Estaban allí 2 seguridades enormes, con esos trajes negros que parecen hechos de hormigón, y uno de ellos cargaba un maletín de aluminio que yo sabía que contenía equipos de forense digital de última generación. El alivio era palpable, pero no conseguía relajarme. Parecía que en cualquier momento Augusto entraría por la puerta, con su bata impecable y su mirada vacía. Apenas los dejé entrar. Hablé todo de una vez, en un flujo rápido, casi histérico, pero con la precisión de quien estaba dando una presentación de pitch para inversores. Augusto intentó matarme en la clínica hoy. Usó a una enfermera y a la recepcionista, que es su amante. Tengo el video. El sistema de seguridad está comprometido y él me vigiló. Entregué el pendrive al especialista forense, un tipo calvo con gafas de montura fina y una expresión de aburrimiento intelectual. Él cogió el dispositivo como si fuera un artefacto valioso. Vamos a aislar la comunicación y hacer una copia de seguridad de todo lo que hay en este apartamento. La policía ya está en camino para detener a su esposo en la clínica. Sus días de Doctor Perfección se acabaron, Gabriela, dijo, con una frialdad profesional que agradecí. Estaba a salvo, pero la sensación de que el terror de ese día aún no había terminado era sofocante. Mientras los seguridades y el especialista forense comenzaban a montar una central de operaciones improvisada en mi comedor, fui forzada a acostarme y tratar de mantener la calma. Uno de los seguridades me trajo un té y me dijo que me enfocara en el bebé, en la vida que estaba protegiendo. Fue difícil. La rabia era un motor potente, pero la exhaustión de ese día de horror me estaba golpeando de lleno. Sentía mi cuerpo pesado, la cabeza latiendo, y la visión de Augusto en la sala de cirugía, mirándome con esa indiferencia de quien observa una hoja de balance, volvía sin parar. Era una imagen que solamente alguien que vivió esa traición más profunda podría entender. La certeza de que la persona que debía ser tu puerto seguro era tu verdugo silencioso. El especialista forense, que se llamaba Dr. Leo, me llamó discretamente a un rincón. Tenía el pendrive conectado a su portátil y estaba revisando lo que yo había copiado. «Gabriela, salvaste tu vida y la reputación de tu familia», me susurró, su voz seria. «Lo que cogiste aquí no es solo un video. Es un log de manipulación de datos de seguridad. Tu esposo no solo dio la orden, sino que intentó borrar el rastro digital justo después de que saliste. Intentó reescribir los logs de acceso, pero fuiste más rápida». Señaló la pantalla, mostrando un código complejo. Hizo que Patricia entrara como técnica de limpieza en el sistema, usando un login temporal que él mismo creó. La recepcionista no era solo la amante, era la agente infiltrada. Dios mío, la extensión de su frialdad era increíble. El doctor Leo me mostró el log que había recuperado. Un rastro digital que ligaba el login temporal de la Patricia, la técnica de limpieza, directamente al ordenador principal de Augusto, en la sala de la dirección. Esto significaba que él había orquestado la entrada de ella en el área restringida, y aún intentó zafarse al intentar camuflar el acto como si fuera un error de seguridad de terceros.
La frialdad y la audacia de él me causaban náuseas, nuevamente. No era solo un marido infiel, ni solo un empresario ambicioso. Era un psicópata de cuello blanco, dispuesto a desechar a su propia esposa e hijo para mantener su marca de lujo y perfección intacta. Ese log era la prueba de que él era el mentor de un intento de homicidio triplemente cualificado. El móvil del doctor Leo sonó. Atendió, hablando bajo, y su expresión se puso aún más seria. Colgó y se giró hacia mí. La policía y el equipo de tu padre están en Vitanova. Augusto intentó huir por la parte de atrás cuando la policía llegó, pero fue detenido. Encontraron el frasco del producto que Patricia usó. No era veneno letal, Gabriela, pero era un agente abortivo de acción lenta, altamente contaminante, diseñado para parecer un error de tu cuerpo, un aborto espontáneo que él lamentaría en público. Ese detalle, la premeditación de él en crear un escenario de tragedia natural para proteger su reputación, fue lo que más me heló el alma. La idea de que él planeó mi dolor y su luto público, mientras estaba a mi lado, era algo que jamás conseguiría sacar de mi cabeza. Lo que siguió fue una especie de blitzkrieg judicial y corporativo. Mi padre, con su red de inversores y abogados, garantizó que la investigación forense de Vitanova fuera la más completa e invasiva posible. No miraron solo el video del sabotaje, rastrearon todos los registros financieros y corporativos, y lo que encontraron, claro, fue un nido de ratas. La clínica era una fachada para lavado de dinero y fraude de seguros, con desvíos millonarios que Augusto encubría hábilmente bajo la excusa de costos de investigación y desarrollo. Su obsesión por el dinero y la reputación era tan grande que se hundió en el lodo, y yo, la figura pública que él intentó silenciar, fui la clave para exponerlo todo. Fui llevada a un hospital de verdad, un lugar con médicos de verdad, donde pasé por una batería de exámenes para garantizar que el agente abortivo no hubiera causado daños irreversibles al bebé. Fue un terror, pero con cada examen limpio, con cada latido del corazón de mi hijo, sentí que había vencido. Mi padre, Elias, me visitó, y la única cosa que me dijo, con esa mirada de empresario que vio caer al enemigo, fue: Augusto está en la cárcel, Gaby. La clínica fue clausurada. Su reputación está hecha pedazos. Y Patricia también fue detenida. Ella confesó que Augusto le prometió una fortuna para que hiciera el servicio, y aún la amenazó con despedirla si no lo hacía. Aquello era un detalle que solo alguien de dentro, como mi padre, sabría contarme, y que confirmaba cuán bajo y manipulador era Augusto, incluso con sus cómplices. Los días que siguieron fueron una avalancha de noticias y titulares que estampaban el escándalo. Ejecutiva de marketing casi muere en sabotaje orquestado por el marido en su propia clínica. Mi influencia como figura pública, junto con la presión de mi padre, garantizó que el caso no fuera barrido debajo de la alfombra. Me transformé en la víctima que se convirtió en la denunciante heroica. Augusto, el doctor perfección, se volvió el doctor fraude. Asistí a todo de lejos, protegida, enfocándome solo en mi recuperación y en la salud del bebé. Mi venganza no fue activa. Fue la justicia inevitable que salió a la luz por causa de mi persistencia y de las pruebas irrefutables que obtuve. Patricia, la recepcionista, amante, saboteadora, intentó defenderse, diciendo que fue coaccionada por Augusto, y hasta Mónica, la reina del hielo, confirmó que Patricia fue quien trajo la jeringa extra a la sala, pero que Augusto estaba asistiendo a todo y dio la luz verde silenciosa. Lo que me choqueó fue el testimonio de Mónica, que solo salió a la luz meses después en el juicio. Dijo que Augusto le pagaba un extra para mantener un registro secreto de todos los fallos de la clínica, para tener poder sobre el equipo. Él estaba tan obsesionado con el control que creó su propio dossier de riesgos. Ese detalle solo ella lo sabía, y probó cuán metódico y peligroso era, operando en múltiples capas de traición y fraude. Tardó meses, pero Augusto fue condenado no solo por el fraude corporativo y lavado de dinero, sino principalmente por el intento de homicidio.
Recibió una pena pesada, y la única cosa que me dio cierto consuelo fue saber que perdió lo único que realmente amaba, su reputación. Estaba en la cárcel, desmoralizado, y la clínica Vita Nova se convirtió en sinónimo de crimen. Me divorcié de él con una rapidez que solo un buen abogado y pruebas de video pueden proporcionar. Mi padre usó los activos restantes de la clínica, después de la quiebra, para crear una fundación de apoyo a parejas con dificultades de fertilización, una ironía poética que destruyó el legado podrido de Augusto. Me alejé del mundo por un tiempo, protegida, enfocándome en la gestación. Mi hijo nació fuerte y sano, un niño lindo que es la prueba viva de que su maldad no venció. Hoy, 10 años después, soy una mujer completamente diferente. Aprendí, de la manera más brutal posible, que el lujo y el éxito pueden ser solo un barniz para el horror. Aún trabajo en el área de tecnología, pero con un equipo de seguridad que haría sentir envidia al FBI. Siempre que cuento esta historia, las personas se choquean con la frialdad de Augusto, pero yo siempre digo, el verdadero terror no fue el sabotaje, sino su mirada vacía, la indiferencia con que asistió a mi dolor. Esa imagen, la de mi esposo entregándome a la muerte, es un detalle que solo yo, que estuve en esa camilla, consigo cargar. Lo que queda, después de todo, es la sensación bizarra de haber sobrevivido a algo que fue diseñado para parecer un accidente de la vida, una fatalidad natural. Es por eso que cuento esto aquí, para esta comunidad, porque ustedes entienden que lo bizarro muchas veces se esconde detrás de lo que es normal y aceptable. Augusto, al final, fue el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la ambición y la fachada se vuelven más importantes que la vida humana. Perdí mi inocencia y mi matrimonio ese día, pero gané mi vida y la de mi hijo. Lo que él intentó usar para destruirme, mi embarazo de riesgo y su clínica perfecta, fue exactamente lo que lo derribó. Mi resiliencia de ejecutiva, que tanto subestimaba, fue mi armadura. Y, mira, el desenlace concreto que tuve fue la paz, pero no la paz cliché de cuento de hadas. Es una paz forjada en la paranoia. Productiva. Nunca más confié ciegamente en nadie. Instalé sistemas de seguridad que parecen haber salido de películas de espionaje. Y hago copia de seguridad de todo. Absolutamente todo. Lo que sucede en mi vida. Desarrollé una memoria fotográfica para detalles insignificantes, como el lunar de media luna de Mónica o la mancha marrón en el guante de Patricia, porque aprendí que son esos detalles únicos, fuera de lo común, los que te salvan al final de cuentas. Sé que Augusto está pagando, pero el verdadero final es que estoy aquí, viva, y él no consiguió borrar mi rastro. Hasta hoy, cuando veo una bata blanca o siento el olor fuerte a desinfectante, mi estómago se revuelve. No es trauma solo. Es un gatillo de alerta que me recuerda que el peligro puede estar disfrazado de estatus y autoridad. Me mudé a otra ciudad, reinicié mi vida y transformé esa mi obsesión por detalles corporativos en algo que me protege. Mi hijo pregunta por su padre a veces. No miento, pero cuento la historia, como una lección de vida, un cuento de horror moderno sobre el lado feo de la ambición. Y lo más importante, nunca borré el video de Augusto en la sala de cirugía. Está guardado, encriptado y esparcido en nubes seguras, como un recordatorio constante de que, por más bizarro que parezca, aquello sucedió. Fue vivido. Y la prueba existe. Y es eso. No hubo un final sobrenatural o un misterio no resuelto. El horror fue puramente humano, con un desenlace judicial bien concreto. La cosa simplemente paró de suceder cuando Augusto fue arrestado y el fraude fue expuesto. Superé la traición y el trauma porque, en medio del caos, tuve la presencia de espíritu de una CEO en crisis, encendiendo la cámara de seguridad contra el propio criminal. Fue un día único, el peor día de mi vida, pero que terminó con el print de mi supervivencia. Si pudiera darles un consejo a ustedes que leen estos relatos, confíen en el escalofrío que sienten cuando su intuición grita. Fue ese escalofrío,
En el pasillo, helado lo que salvó mi vida.